Chess Boss. Hola amigos, les habla Chess Boss y hoy comenzamos un nuevo video tutorial del Rey en la Mira con un tema muy práctico, un tema que van a poder utilizar desde ya en sus partidas y que los va a seguir convirtiendo en peligrosos jugadores de ataque. Me refiero al sacrificio de alfil por H7, un patrón de ataque muy conocido en aperturas y en defensas, como la defensa francesa, como la Nimzo India, como sistemas de peón de dama, como el sistema Cole. Es un esquema en donde básicamente el blanco tiene ventaja de espacio debido a que logra colocar un peón en la casilla E5 restringiendo la defensa del enroque del oponente, porque principalmente en estas posiciones el caballo de F6 debe abandonar su importante casilla defensiva. Aparte de esto, los otros actores principales son un alfil en D3, un caballo en F3 y la dama que está lista para incorporarse al juego a través de la diagonal de 1 H5. Este es un tema, es un patrón de ataque que muchas veces termina con un ataque ganador, o en otras situaciones nosotros entregamos esta pieza para lograr peligrosos ataques. Ya aprovechar que el oponente queda descoordinado por la mala seguridad del rey y de esa forma asegurarnos la victoria. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a dejar más claro esta idea. En este primer diagrama tenemos la posición básica del sacrificio. Si ustedes se fijan, las blancas tienen ventaja de espacio, ¿cierto? Estos peones centrales, esta cadena que se forma en el centro hace que el rey se encuentre un tanto débil porque el caballo ha tenido que abandonar la importante casilla F6. Aparte de eso, se dan cuenta que tenemos que tener este poderoso alfil en esta diagonal que presiona el punto H7 y un caballo y la dama que terminan de completar el equipo de atacantes en esta posición. Este es un sacrificio bastante conocido, pero que vale la pena analizarlo en detalle. La jugada inicial sería alfil por H7, entregando al alfil para destruir el enroque, pero principalmente para ganar tiempo en incorporar el caballo y luego la dama. En este caso, si no se captura el alfil, seguiría igualmente caballo G5, con idea de llevar la dama al flanco de rey por H5, o en caso de que las blancas jueguen, o en caso de que las negras jueguen G6, llevarla por F3 y luego H3, ¿ya? Entonces generalmente aquí hay que tomar, y después de caballo G5 hay tres opciones de poder escapar con el rey. La más común sería acá rey G8, la más lógica, y en este caso, siguiendo el principio de coordinar las piezas rápidamente, ¿cuál sería la jugada? Dama H5, exacto, se amenaza mate en H7 en una sola jugada. Y ahora las defensas, no quedan muchas defensas, lo único que queda es mover la torre para dejar espacio al rey a que arranque por F8. En este caso, después de torre, sería apresurado dar el jaque inmediatamente en H7 porque el rey se podría escapar. Escaparía por acá, por F8, y en caso de dar jaque en H8 el rey podría arrancar. La dama queda atacada en este caso y habría que seguir con una jugada como dama por G7, pero ahí tendríamos tiempo de hacer torre F8 defendiendo al rey. Por eso que aquí hay que intercalar la intermedia, dama por F7, para eliminar el peón de F7. Esto permite ganar tiempo. Ahora rey H8, jaque en H5, rey G8, y después de esta secuencia nuevamente forzada, al no estar el peón en F7, ahora la situación es distinta, porque después del jaque, el rey tiene que ir única a rey E7, y ahora dama por peón mate. Y notan la diferencia de cuando dejamos el peón de F7 sin capturar, ¿se fijan? Ahora, si ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa a caballo G5 si voy con el rey a G6? Es otra de las posibilidades, ¿cierto? Rey G6. En este caso, las jugadas que se han hecho en este tipo de posiciones son dos: dama G4 y H4. La práctica ha demostrado que en esta situación puntual H4 es más fuerte, amenazando H5 de manera directa, y en caso de torre H8, por ejemplo, jaque nuevamente, con la idea de seguir después con dama D3 jaque. Por ejemplo, si torre por dama D3
y ahora el rey no encuentra casillas útiles para arrancar porque está la amenaza sobre el punto F7. Sobre el punto F7. Si el rey se va, por ejemplo, a H6, aparece este doblete que ganaría la partida. Por lo tanto, esto fuerza al negro a jugar F5 y con esto se abre la posición quedando el rey completamente débil. Peón al paso, rey por y ahora dama F3 con un ataque imparable. Ustedes pueden parar el video. Está atacada la torre en H5, se va a recuperar material y esto es terrible para las negras, ¿cierto? Entonces, en caso ahora de seguir con dama G4, que es otra posibilidad en estas posiciones, no funcionaría porque aquí las negras disponen de un mecanismo defensivo, que es F5. Ese es un toque muy preciso porque en caso de que, por ejemplo, la dama vaya a G3 para mantener la amenaza sobre el rey, simplemente dama E7, que es una jugada bastante útil, se saca a la dama del doblete que se amenaza con caballo por E6, pero la dama viene a defender el punto G7, que es muy importante cubrir este punto para evitar combinaciones del tipo caballo por E6 jaque y luego entrando por G7 con la dama, que dejaría al rey en una situación muy comprometida, incluso a costa de entregar material. Bien, la otra posibilidad, después de caballo G5, rey H6, pero ahí es obvio que en el peor de los casos podemos ganar la dama, ¿cierto? Con los descubiertos que hay aquí con caballo por F7 y en caso de mover nos comemos la dama y quedamos en una posición ganadora. Ahora, aquí hay una continuación mucho más fuerte, sí, que es la fuerte dama de 3. Dama de 3 amenaza tanto dama H3 como dama H7. Y el problema es que no podemos mover la torre porque está el doblete en F7. Entonces, la cosa se pone complicada porque aquí habría que hacer una jugada como entregar la dama y después de alfil por quedamos en una posición en donde el rey pronto va a recibir mate producto del ataque de las piezas. La dama rápidamente se mete para tratar de acomodar a ese rey y ahora se amenaza dama H5 mate en una sola jugada, lo que obliga a jugar caballo F6 y entregar material para cubrir el mate, pero ahora los peones abren brecha y se llega a un ataque realmente terrible en esta posición. El rey tiene que seguir peregrinando hacia su muerte por G5 y después de dama G3 jaque, lo único que queda para cubrir al rey acá y que tiene sentido es tapar de caballo, pero ahora la dama sigue acomodándose a través de jaques y permite el paso de una segunda pieza que termina por decidir la partida. Ustedes ya se imaginarán qué pieza es, ¿cierto? Exacto, la torre. Después de torre F3 es mate en pocas jugadas y lo pueden analizar ustedes con más calma. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo de la partida Schletter-Wolf que se juega el año 1894. Esta partida es de mis favoritas porque hay una serie de sacrificios que hacen que esta partida sea muy vistosa, muy bonita y que contiene muchas ideas de mate que ustedes la van a poder aplicar en sus partidas. Vamos a ver rápido la apertura porque lo que nos interesa es el medio juego. E4, E6, D4, D5, caballos C3, caballo F6, la variante clásica de la francesa, alfil E7, alfil por y caballo F3. Desarrollando el caballo, en este momento las negras se enrocan y ahora el blanco juega E5, llegando a uno de los requisitos para hacer este sacrificio. Acuérdense, la estructura bloqueada y el peón en E5, que le da más ventaja al blanco. Alfil E7, alfil D3, dándole al alfil la diagonal importante, alfil D7, y ahora, en vez de enrocar, el blanco utiliza un modelo de ataque que incluye el peón de H4. La idea está en sacrificar ahora en H7 para entrar con el caballo y con la dama, y en caso de que el alfil mate al caballo, abrir la columna para la torre. Esa es toda la idea. En este caso habría que reaccionar con una jugada como H6, por ejemplo, evitando el sacrificio, o en su defecto G6. Pero esta jugada no es tan buena como H6, porque aquí seguiría H5. ¿Se acuerdan del ataque al fianchetto? De cómo aprovechábamos para abrir la columna para la torre. Aquí aparece ese tema. Pero en la partida, Wolf juega la errónea F6 para tratar de evitar el salto de caballo. Y aquí viene un remate realmente espectacular. Pueden parar el video y buscarlo. Caballo G5. La jugada durísima. Se amenaza alfil por H7. En caso de G6 se puede hacer incluso caballo por H7 para entrar con la dama en H5 y dar mate. Por lo tanto aquí tomó y ahora empiezan los golpes duros.
Primero, desmantelar el enroque. ¿Cómo? Alfil por H7 jaque. Rey porque si no seguiría a todas las jugadas, seguiría dama H5 jaque si no se come el alfil. Ahora H incorporando la torre al ataque. Y ya tenemos una coordinación de torre, peón y dama, que se van a cooperar en este ataque. El rey sale para G8 porque si saliera para G6 la dama entraría por H5 y sería realmente terrible. Habrían descubiertos con G6 y el rey moriría muy pronto. Tiene que irse a G8 y ahora, importante en los ataques, gane tiempo cada vez que pueda. ¿Cuál sería la jugada? Exacto. Torre H8 jaque. Si el rey come, la torre sigue simplemente dama H5. El rey tiene que ir obligadamente a G8. Y ahora un típico matecito que, si no mal no recuerdo, se conoce como el mate de Damiano, de peón y dama. La jugada ganadora sería, exacto, G6. Y el rey queda casado de mate y no hay forma de evitar dama H7 y dama H8 mate. Por lo tanto, a torre H8 no queda otra que arrancar con el rey. El negro cree que va a alcanzar a arrancar, pero ahora entra la dama ganando tiempo. El rey tiene que cubrirse con el peón. Y ahora un toque muy importante para obligar al rey a ir a la casilla de 8. Dama H7, única, rey E8. Y ahora, aprovechando que la torre está clavada, la estocada final. Dama por G6, mate. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué hubiera pasado también acá si a F6 sacrificamos directamente el alfil, que también podría ser una variante? No sirve de la misma manera porque hay un recurso defensivo. En caso de rey por, caballo G5 jaque, rey H6 sería la jugada dura aquí para tratar de mantener al rey y defender la posición. Al no estar el alfil de casillas negras ya no existe el descubierto, y a una movida como por ejemplo dama de 3 para tratar de ir a dar mate en H7, obviamente no se puede llevar la torre a H8 porque está el doblete en F7, pero la simple F5 cierra las líneas y de esa forma no podemos concretar nuestro ataque. Aquí el negro tendría opciones de ganar la partida porque ya defendió su posición. Veamos un último ejemplo. En esta partida, Janowski Chajes, cierto, jugada del año 1916, le va tocando mover a las blancas. Aquí se combina el tema del fuerte alfil en la diagonal con un caballo N5, que ya, si ustedes vieron el tutorial del caballo de Pillsbury, sabrán cómo jugar cuando tienen un caballo N5. Aquí se combinan los dos ataques, los dos temas, mejor dicho. ¿Y cómo hay que jugar para ganar aquí? A ver. Exacto. Lo primero, siempre es eliminar el defensor del enroque. Eliminando ese defensor, el enroque queda débil y pueden venir próximos sacrificios para desmantelar ese enroque. La primera jugada es alfil por F6. En este caso hay que tomar de alfil porque, si tomamos de peón, la entrada de la dama es decisiva. Incluso podría venir un alfil por H7 y dama H5 con un ataque mortal. Ustedes lo pueden ver con calma. Hay que tomar de alfil y ahora el golpe que ustedes ya deben estar viendo. ¿Cuál es la jugada? Exacto. Alfil por H7 jaque. Una jugada que en el peor de los casos está ganando un peón, ¿cierto? En este caso, si el rey va, por ejemplo, a F8, podría seguir eventualmente dama a H5, o quizás hasta de repente podría ser caballo G4 con iniciativa, en caso que no comiera. Sí, porque está el rey bastante débil. En este caso capturaron el alfil y permitieron la entrada de la dama, que coordina perfectamente con el caballo en pocas jugadas, y lo que es más terrible, después se pueden seguir sumando piezas al ataque. Única rey G8, y ahora, después de dama por F7 ganando tiempos, el rey está obligado a ir nuevamente a H7. Ahora, una jugada que es muy molesta en esta posición para seguir planteando amenazas. El caballo, como toca la casilla de 7, se puede sumar al ataque, amenazando no solo caballo por dama, sino que al mismo tiempo caballo por F6, y como el alfil está clavado, estos ataques serían realmente mortal. Lo único que queda es tomar caballo por, y ahora entra la torre, ganando tiempo porque amenaza torre por B7 y al mismo tiempo dama por F6. Son las dos amenazas.
Por lo tanto, lo que va quedando es tratar de tocar la torre y ganar tiempo, pero ahora aparece la astucia de Janoski. Se da cuenta que el problema es el alfil en F6 que está clavado y suma una nueva pieza al ataque, jugando caballo E4. Si alfil por, la idea es jugar dama por F6, con amenazas realmente terribles. Por lo tanto, después de alfil por, que jugó Chagues para tratar de mantener el alfil en la diagonal, cubriendo el peón de G7, esto permitió la entrada del caballo por G5, llegando a una posición realmente terrible, porque el rey tiene que salir obligadamente a H6. No le sirve irse para acá, porque ahora la coordinación de estas tres piezas sería mortal. Después de dama H5, pronto llega el mate, que ustedes ya lo están viendo, y llegaríamos a este lindo mate. También, en caso de rey H6, la posición no se salva para nada, porque recordando la máxima de Tal, sume todas las piezas al ataque, o la de Ben Larsen, todas las piezas atacan. Ahora las blancas pueden incorporar otra pieza más con efectos decisivos. ¿Cuál es la jugada? Bien, G4. Con ese peón se amenaza dama H5 mate y el rey no tiene alternativas. Si G6 para evitar el mate en H5, y ahora lo único que queda es defender el caballo para amenazar mate en H7, sumando hasta el peón de H en el ataque. H4 y ahora la posición está de abandono. ¿Por qué está de abandono? Porque se amenaza dama H7 en una sola jugada. La única posibilidad que tenemos es cubrir con la torre, que fue lo que ocurrió en la partida. Pero aprovechando que dama y torre se están coordinando, aparece el lindo remate. ¿Cuál es la jugada? Bien, dama H7 y con este lindo sacrificio de dama, aquí abandonó Chagues porque seguiría mate. Bien amigos, espero que les haya gustado este tutorial con un valioso patrón de ataque. Este es un ejemplo que se da muy común en las partidas. Si ustedes quieren seguir profundizando más, les faltaron ejemplos, coloquen sus comentarios abajo, comenten, den su correo y yo les puedo mandar un archivo con más partidas para que así vayan profundizando en este tema. Recuerden que esta semana y este fin de semana puntualmente tenemos importantes actividades. Hoy día viernes a las 20 horas tenemos el primer clasificatorio de Coliseo Internacional. Esto está buenísimo. Ya están confirmados los 12 maestros, entre los cuales tenemos 4 visitas, 4 jugadores que son realmente fuertes. Y se suman otros maestros FIDES y maestros internacionales que vamos a conocer muy pronto. ¿Ya? Así que están invitados a participar. El domingo tenemos Juntos Podemos a contar de las 21 horas. Recuerden que el torneo este es gratuito. Se pueden inscribir en nuestro fanpage o mandando un correo a chessbossproducciones@gmail.com. Como ven, tenemos muchas actividades para disfrutar. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. ¡Chao! Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess Boss.